Hola, ¿qué tal todos? Nuevamente aquí Camilo con ustedes. Bueno, seguimos con estos videos agregando valor para ustedes como inversionistas, explicando algunos vehículos, sobre todo ETFs, en el que ustedes pueden invertir su dinero a precios relativamente cómodos, de tal manera que ustedes puedan generar un ahorro y una inversión, sobre todo en una moneda fuerte como es la de Estados Unidos. En el video pasado estuvimos revisando uno de los ETFs más importantes que sigue las acciones de Estados Unidos, y para el video de hoy vamos a revisar un ETF que sigue el país de Canadá con un 85% de cobertura del portafolio de las acciones que tienen allá, las más importantes. Y bueno, si les está gustando el contenido, déjenmelo saber, déjenme un comentario, un like, y bueno, vamos con el video. Entonces vamos a revisar hoy el ETF del EWC, es de la marca iShares, ¿sí? Y digamos que es el ETF que sigue el país de Canadá, por decirlo así. Entonces, como vemos acá, está cotizando a un precio de $27, lo que lo hace pues un ETF, diría yo, asequible a muchas personas. Estamos hablando cerca de $30, más o menos de 100 a 120, 130 mil pesos colombianos, ¿ok? Y bueno, aquí nos está indicando esta página de etf.com que es una de las opciones que el inversor promedio está seleccionando en este tipo de mercado, ¿no? Entonces el emisor o el dueño de este ETF es BlackRock, una de las empresas más grandes en Estados Unidos de emisión de ETFs, también de holdings, y bueno, es una inversora absurdamente grande, ¿ok? Bajo la marca de iShares, ¿no? El Inception Date, fíjense que este es del año 96, bastante antiguo, como lo pueden ver. Es un open-ended fund, lo que nos indica que es un ETF, digamos, tradicional, normal, nada raro allí. El expense ratio está un poco elevado a los ETFs, por ejemplo el del SPY, que es de 0.09, este es de 0.49%. Activos bajo manejo, 2.16 billones de dólares, lo cual es un 10% de lo que es el SPY de Estados Unidos. El average daily volume, o el volumen, ¿cierto?, diario, es de 65 millones, lo cual pues nos va a indicar que tiene una alta liquidez y no vamos a tener problema, pues digamos, las personas que invierten bastante dinero allí. Algunos competidores para este ETF, aquí están los nombres, ok, para que ustedes también puedan revisar uno a uno y de pronto revisar si hay alguno que tenga una mejor opción en cuanto a dividendos o expense ratio, que es usualmente lo que más se revisa. Bueno, entonces el OWC sigue el mercado de Canadá, ¿cierto?, a través del market cap weighted, o a través del peso por market cap, ok. Es por eso que el costo es un poco más alto, ok. Y este captura el 85% de el mercado público, cierto, y está excluyendo todas las small cap, ok. Bueno, aquí no hay mucho para rescatar, nada más que es un ETF bastante interesante, que digamos que domina el segmento, que no tiene las small caps, pero que aún así digamos que sigue bastante bien el benchmark, ok. Y bueno, es un ETF bastante interesante y que muchos inversores escogen, ok. Por la parte de los MSCI Factors, MSCI Rating, es cierto, tenemos una calificación de 6.03 sobre 10 con una calificación de A, lo cual está, digamos, ahí más o menos en el promedio, un poco por encima. Entonces el market cap de este ETF 44.43 billones, price earnings ratio, fíjense lo interesante, es de 21.02, lo que indicaría relativamente barato, cierto. Habría que hacer una revisión de acción por acción a ver qué estamos encontrando allí. Price to book ratio de 1.76, lo cual confirma, cierto, esa validez de que pueden estar en un punto interesante las acciones para comprar. Un distribution yield de 2.40%, que para otras acciones y otros ETFs pues personalmente pienso que no está nada mal, es bien interesante. Y bueno, aquí tenemos el dato siguiente de dividendos, que es en diciembre, y un número de holdings de 89, ok. Vamos a revisar los MSCI Factors, ok, que son los 6 factores que muchos analistas, digamos, revisan a la hora de invertir en algunos ETFs. Entonces, por la parte de value, nos pregunta que si esto se compone de acciones relativamente baratas y está neutral. Nos dice que si son smaller companies o pequeñas, nos está indicando de que no necesariamente. Si están en un momentum de rising stocks o en crecimiento, está neutral.
La calidad de los estados financieros nos está indicando ligeramente que no. Aquí es donde habría que revisar y mirar sobre todo la parte de ingresos y algunos múltiplos, si esto hace sentido o si son acciones que están pasando por un mal momento, pero digamos que se pueden recuperar. En la parte del yield, pues ligeramente que sí, y de baja volatilidad nos está diciendo que no, o sea que es un poco más volátil este ETF, ¿ok? Como lo mencionamos, entonces digamos que index o este índice está pesado a través de la metodología del market cap, que es básicamente multiplicar el precio de la acción por la cantidad de acciones que se han emitido. De esta manera se saca el market cap, que no necesariamente tiene que ser el valor real de la compañía, ¿ok? Para las personas que nos gusta el tema de value investing y análisis fundamental, pues no confundir esos datos allí, ¿ok? La forma en cómo se selecciona o no qué activo entra y sale también es por market cap. Precisamente por eso yo creo que es el expense ratio que tienen arriba, ¿ok? Aquí alguna comparación con un ETF del JP Morgan, el BBCA, ¿ok? Donde tiene un expense ratio mucho menor, ¿ok? Un year to date return bastante similar, diría yo, ¿cierto? Y de los activos bajo manejo, el de JP Morgan pues es unos 1.6 billones de dólares más, ¿no? Teniendo unos números de holdings bastante similares y un spread pues no bastante bien o básicamente insignificante, ok. Igual para la estrategia que nosotros manejamos de buy and hold, pues el spread, hay muchas cosas que realmente a nosotros no nos interesan, ok. Entonces nada, aquí vamos a ver algo del gráfico. Estamos viendo aquí como desde el 98 en su fecha de emisión, ¿cierto? Estuvo cotizando a precios cercanos a 10, luego tuvo un pico en el 2000 hasta 21 y luego retrocedió hasta mínimos históricos de 9.11, ¿cierto? En lo que fuera burbuja.com, luego como repunta hasta a precios históricos de máximos históricos de 35, ¿cierto? Luego en la burbuja inmobiliaria vuelve a caer a precios de $15 más o menos, luego se recupera hasta el 2011, ¿cierto? Y luego ya con todo lo que es la crisis del petróleo también de Canadá y todo esto, pues vemos que se ha quedado de lateral, ya lleva pues lateral básicamente diría yo como desde por acá, desde 2006, más de 10 años, pero más de ya casi van a llegar a 15 años, pero lo que quiero que ustedes analicen, lo vamos a ver al final del video, es cómo aún así con un ETF de esto la estrategia buy and hold puede llegar a ser ganadora, ¿ok? Y bueno, ya lo vemos acá abajo, ¿cierto? Estamos viendo unos retornos positivos de 1.96% en 10 años, 5.63% en 5 años, lo cual son rendimientos pues básicamente positivos, ¿vale? Entonces dentro de los países, bueno, 91% en Canadá y 8.21% en Estados Unidos. Por la parte de los sectores tenemos 34% en financieras, 14% en Basic Materials, 13% en energía, 11% en tecnología, 9%, casi un 10% en industriales, 5% en Consumer Non-Cyclicals, 3%, casi 4% en Utilities. Bueno, en fin, vamos a ver a los top holdings, que es una de las cosas que más nos interesan, ¿cierto? Que es el porcentaje y las acciones que manejan. Entonces, fíjense como en las primeras 10 acciones, ¿cierto? Ya se compone o hace un peso de casi el 50% de este ETF, cuando contiene casi 90, fíjense cómo las 10 hacen la mitad, por eso es muy importante revisar esas 10. Entonces dentro de esas primeras 10 vamos a encontrar nombres pues bastante conocidos, lo que es el Royal Bank of Canada, Shopify, que es una empresa bastante importante en todo lo que tiene que ver con el e-commerce, Toronto Dominion, que es el TD Bank, ¿cierto? Tiene que ver también mucho con lo que es el TD Ameritrade y los brokers y el banco que es muy grande en Estados Unidos, ¿cierto? Canadian National Railway Company, que es el tren, básicamente la parte del railway. Enbridge, que si no estoy mal es una empresa de gas o está en el sector de oil and gas bastante grande. Fíjense lo siguiente, aquí está Barrick Gold, que fue la empresa que recién hace unas semanas compró Warren Buffett. Tenemos Bank of Nova Scotia, TC Energy, Canadian Pacific Railway, Bank of Montreal. Bueno, ya otras acciones que ya no conozco muy bien. Bueno, esta me suena, Sun Life Financial también. A ver, miremos. Vamos a mirar algunas. Suncor Energy también es una empresa bastante fuerte en la parte de oil and gas, igual que CNR o Canadian Natural Resources, ¿vale? National Bank of Canada, tenemos ahí. Tenemos
Thomson Reuters, fíjense, si no estoy mal, esto también es una empresa financiera bastante grande, bastante famosa, bastante fuerte también, ok. Y bueno, ahí encuentran ustedes muchas acciones canadienses para la persona que es experta y pues por ejemplo viven en Canadá y conocen bastante bien estas acciones o el sector por ejemplo de oil and gas. Pues bueno, aquí hay acciones interesantes que ustedes pueden comprar directamente en Canadá o invertir en este ETF desde Estados Unidos, ¿cierto? Y bueno, mantener allí sus inversiones, ¿ok? Por la parte de aplicando la estrategia de buy and hold, vamos a revisar los resultados. Entonces desde el año 2000, ¿cierto? Haciendo una inversión inicial de $1000 y manteniendo esto por pues hasta la fecha unos $500 mensuales, ok. Vemos como nuestro valor, cierto, a pesar de que el ETF es de lado y lateral, pues en nuestros ingresos suben y suben y suben, estando máximos de $231.000, ahora unos $216.000 dada la caída del motivo, ¿verdad? Pero pues teniendo una retorno anual más o menos del 5% al año, lo cual no está nada mal. Tengan en cuenta que esto está dando unos dividendos, aparte de crecer, del 2.14%, lo cual se convertiría ya casi en un 7%. Y bueno, eso básicamente puede dar para llegar a lograr esas metas financieras. Igual pues siempre lo importante es, como hablan muchos estadistas y digamos gurús financieros, esto lo que tiene que ver con diversificar, ok, y mantener un portafolio, digamos, entre lo que son acciones, cierto, bonos, oro o algunos metales y algo en cash. Hay otros que les gusta meter también lo que es el mercado americano, invertir también en acciones de países emergentes, y bueno, aquí estos ETFs pueden ayudar a formar ese portafolio, ok. Entonces nada, eso por el video de hoy, y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.